Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a la primera Tech Talk del 2022. Hoy con nosotros va a estar Andrés hablando un poco sobre Kubernetes. Así que bueno, gracias Andrés por el espacio. Todo tuyo. No, no, muchísimas gracias. ¿Se escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí, se escucha Bueno, bien. Sí, se escucha bien. eh, bueno, Tech Talk Kubernetes. The H in the Kubernetes stand for happiness. Dicen que la gente que maneja mucho Kubernetes en un momento llega a amarlo, porque al principio lo odias muchísimo. Y es verdad, eso sucede. La idea de esta Tech Talk es dar un acercamiento a Kubernetes y que las personas que ustedes que lo están ahí del otro lado puedan entender qué se puede hacer, para qué sirve, cuál es la infra, ¿sí?, que tiene, y que se lleven, aunque sea un pequeño laboratorio, para que puedan correr en su máquina y dar los primeros pasos. Eso es lo más importante. ¿Sí? Eh, Hablando de esto, ¿sí? Ay, me pasé la agenda, ahí está. Vamos a empezar sobre lo, lo más básico de todo, que es em, qué son los containers. Sin containers no existiría Kubernetes, tampoco existirían otras cosas. ¿Sí? Containers básicamente es una solución que se generó a través del tiempo para poder correr el software de una forma agnóstica a lo que sería la plataforma donde corre. De esa forma, cualquier desarrollador, cualquier persona puede generar un container, ¿sí? De eso se deriva en una imagen, esa imagen se publica o se comparte, y cualquiera de nosotros podría levantar esa imagen en una máquina, en tu casa, en el trabajo, en AWS, en donde sea, y ese container eh, va a levantar, y va a levantar sin importar dónde esté corriendo. No importa si es Windows o Linux, no importa si es Linux, es Fedora, Red Hat, Ubuntu, no importa nada de eso. Eh, lo que se hace una abstracción también de la parte de networking. El container va a publicar su servicio por determinado puerto, y donde esté corriendo tiene que ser lo suficientemente inteligente o capaz para poder eh, que los requests de los usuarios lleguen y, ¿cómo se llama? Y lleguen al Kubernetes, perdón, al container, y se pueda mostrar eh, qué es lo que estaba haciendo esa imagen de container, ese Docker. Hay que dejar de hablar de Docker y hay que empezar a hablar de containers, de Docker, bueno, no, sí, está muriendo. ¿Cuál es la diferencia principal entre un container y una máquina virtual? Porque si uno lo piensa, una máquina virtual también comparte las mismas características. Un container solamente necesita un set de librerías, un set de binarios para poder realizar la función. En el caso de que sea, no sé, una página web, solamente se necesitaría lo relacionado a ese binario para poder levantar el container y correrlo, ¿sí? Em, Eso hace que el container sea muchísimo más chico que una máquina virtual. Una máquina virtual con un sistema operativo tiene que estar por arriba de los 500, 600 mega, lo más chico que se puede llegar a hacer. Y la imagen de Nginx está rondando los 50 megas, que es una de las normales, por decir así. Esto reduce muchísimo algo que es fundamental. em, el costo, ¿sí? Y la respuesta que se puede obtener. Una cosa es levantar o traer algo que pesa, no sé, por a través de la red, 1 giga, 2, 10, y otra cosa es una imagen que pesa muy poco, 50 megas, 100 megas, ¿sí? Es muy poco. De esa forma, lo que podremos lograr es que usando containers podamos hacer una abstracción de una aplicación, pasársela a alguien de una forma muy fácil y que esa persona la pueda levantar, ¿sí? Eso es el mayor de los beneficios que tiene un container.
la abstracción y el tamaño, ¿sí? Después hay muchas formas de obtener containers. Es una tecnología que se viene usando desde hace bastante, eh, pero en el 2013, 2015, sí, 2013, una compañía que se llamaba Docker salió con la propuesta que hoy todos usamos y, y eso fue lo que acaparó el mercado. La simplicidad, las formas de hacer las cosas, lo rápido, lo rápido que se podía aprender y que se puede aprender hoy en día Docker es la cosa de que se puede aprender, no sé, en 2 tardes, por decirlo así. Este, y, y, y- y bueno, ¿eso qué pasó? Llevó a que es una empresa y el código es cerrado, ¿sí? Acá es donde vamos a la parte de open source. Eh, eh, el software open source siempre vas a evolucionar mucho más rápido. Entonces fue que empezó Google a desarrollar Kubernetes. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muchos containers dentro de un ambiente, ya sean máquinas virtuales o lo que sea, las cosas empiezan a salir de control. A mí me ha pasado de que empezás a levantar un container, ese container lo publicás y después tenés que poner otra cosa más y empezás a tener problemas de administración. Esos problemas de administración enseguida los tenés. No es algo que con el tiempo uno dice, bueno, eh, de acá a meses voy a tener este problema de que voy a tener tantos containers que no voy a saber cómo manejarlos. Mucha gente hace scripts, usa Ansible, yo también lo intenté, pero la verdad es que no se puede. Por otro lado, no todos escribimos código de la misma forma, con lo cual la forma en que puedo yo levantar un container y deployar una aplicación nunca va a ser la misma que la de cualquiera que está acá presente, ¿sí? Porque no tenemos los mismos niveles técnicos, no tenemos el mismo background, porque no consideramos ciertas cosas importantes. Entonces, todo esto empezó a pasar. Y cuando empezó a pasar, Google empezó con el diseño de una pre-plataforma de Kubernetes y luego salió con Kubernetes. Em, y Kubernetes lo que hizo fue, bueno, las cosas se van a hacer así, ¿no? Si uno quiere deployar un servicio, tiene que seguir un manifiesto. Esos manifiestos están diseñados por Google, perdón, por la comunidad. eh, Gran parte de la comunidad de Google, es por eso. Este, entonces, la forma en que yo genero un servicio va a ser igual a la de cualquier otro. ¿Por qué? Porque estamos usando manifiestos. Y los manifiestos son archivos YAML. Los archivos YAML bueno, no, adelante. Los archivos YAML son muy fáciles de aprender, ¿sí? Eh, entonces, eh, ahí todo cambió, todo se volvió a unificar y pasamos de los modelos tradicionales, en donde usábamos el hardware, al hardware le poníamos el sistema operativo, las aplicaciones, pasamos después a la virtualización y llegamos a los containers. Entonces, los containers lo que realizan es que Kubernetes pueda administrarlos de forma tal, utilizando manifiestos, ¿sí? Y podamos de esa forma compartir entre todos la forma de deployar aplicaciones, la forma de generar aplicaciones, ¿sí? Si nosotros miramos acá, eh, hasta la parte de virtualización, las cosas no eran homogéneas, la forma de deployar una aplicación en un sistema operativo con respecto a otro podía variar, podíamos deployar una aplicación en un Red Hat o en un Ubuntu, y en algún momento iba a haber problemas de librerías. Esos problemas de librerías van a causar problemas en producción y va a llevar un buen problema a los sysadmin. eh, entonces, ahí es cuando eh, entra el container y el container aparece rápidamente, todo el mundo lo empieza a usar y es cuando Kubernetes entra en acción. ¿Hubo otras cosas antes de Kubernetes? Sí, hubo Docker Swarm. Docker Swarm era un manejador muy simple, muy rápido de aprender para manejar containers, pero bueno, eh,
era de Docker, de la compañía Docker, y, y era muy limitado, o sigue siendo, todavía está vivo, es muy limitado. En cambio, Kubernetes, al ser open source, tuvo la posibilidad de que toda la gente pudiera em, colaborar, participar, que las empresas pudieran dejar su forma de cómo hay que usar sus storage, de cómo hay que mover las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que en lo que siempre se dice, pone el ejemplo, es el ejemplo de un, un establo, ¿no? Donde uno tiene un montón de vacas y no le importa, no le tiene que poner nombre a ninguna, ¿sí? Entonces, simplemente decimos, bueno, tantas van para un lado y tantas van para el otro. Bueno, lo mismo se trató y se planteó con Kubernetes y los containers. Vosotros, con Kubernetes, vos pones una cantidad de containers en un lado y otra cantidad de containers por otro lado, ¿sí? Eh, mm, ¿Cómo hacemos para obtener Kubernetes? ¿Cómo podemos tener hoy en día? Las formas más fáciles son usando, ¿sí? Eh, las que están en pantalla, ¿sí? Las opciones de Amazon, las opciones de Azure, ¿sí? Canonical, Google. eh, Después tenemos Red Hat, bueno, IBM Red Hat, ¿sí? Mirantis, que es la empresa que compró a Docker, porque Docker empezó a tener problemas económicos, ¿sí? También sacó su propia eh, distribución o su propio release de Kubernetes. Rancher es una opción que arrancó con Docker, manejando Docker, y luego también empezó a hacer la adopción de Rancher. VMware está en eso, y después está la open source, la la original de todas, ¿no? La que lleva a la comunidad, a la que todo el mundo puede ir y colaborar. Eh, Cada empresa, obviamente, trata de llevar agua a su lugar, y bueno, todas muchas, por ejemplo, Red Hat tiene OKD. OKD es una distribución de Kubernetes con muchas cosas que le agrega, pero sigue siendo del fondo manejada por Red Hat. Mientras tanto que el open source de Kubernetes tiene influencia de lo que maneja Google, pero em, la forma de hacer las cosas es mucho más dinámica, y eso en una comunidad open source es muy, muy importante, ¿sí? Los, los canales de open source son los clásicos. eh, Se puede ver totalmente el código en GitHub, en Slack, que es una plataforma de comunicación. Está el Kubernetes Users. Hay uno ahí, aunque no lo crea, poder ir pedir ayuda. Hay gente muy, muy, muy copada que tiende a ayudar. Em, Hay foros y está la página de Kubernetes. Eh, la página de Kubernetes es una página que hay que tener siempre a mano. ¿Por qué? Porque tiene toda la información detallada de cómo y toda la documentación. Creo que es la mejor página que documentación tiene, eh, para poder realizar, configurar y hacer cosas. Em, la web page de Kubernetes, cuando uno va a rendir el CKA, que es la certificación de Kubernetes Administrator, y después tenés la otra certificación de Kubernetes, que es la CKAD, ¿no? La de Developer. La D es por Developer. Y en el examen te dejan abrir y ver la documentación, cosa que nunca había visto en otro lado. Te dejan tener documentación abierta, te dejan consultar la documentación, y eso es en base a que lo importante por ahí no es saber al detalle todo, sino saber dónde tenés que ir a buscar la documentación, o dónde tenés que ir a buscar la información para poder resolver el problema, o poder resolver, eh, o poder aprender, ¿sí? Entonces, por eso yo puse estos enlaces acá, para que el que se lleve las slides pueda entrar, ¿sí? Em, Ahora vamos a hablar sobre los key components y cómo está formado Kubernetes. Bien, Kubernetes em, tiene una serie de componentes internos que lo que hacen es terminar en una estructura control plane worker. Lo que antes se llamaba master slave. Son términos que hay que dejar de usar, ¿no? Y reemplazarlos.
Entonces, es una estructura donde tenemos el control plane, que es el que se encarga de la administración, del seguimiento, de qué es lo que está pasando en el clúster, y después tenemos los nodos worker. Los nodos worker son nodos de cómputo en donde van a correr los pod, ¿sí? Ahora vamos a explicar qué es un pod. eh, y ahí adentro corren los containers. Un pod puede tener uno o varios containers, ¿sí? Es una especie de árbol. Estos nodos, ¿sí? Son los que cuando uno compra el clúster o usa el clúster, por ejemplo, de AWS, esos son los nodos que pagan, y los nodos de control plane, los nodos que administran el clúster, quedan bajo la administración de AWS o la administración de Google, o de Azure, y lo único que uno paga son por los nodos, por dónde van a estar corriendo tus containers. Eso revolucionó mucho también el mercado, y lo hizo mucho más accesible. Hay muchas empresas que no pueden hacer eso. Por ejemplo, un banco no podría, no debería tener o delegar la administración de, el control plane a un proveedor externo. No debería. Pasa, y qué sé yo, no sé, alguien, alguien de ustedes por ahí lo sabe. Sí, pasa. Eh, entonces, tenemos una estructura, ¿sí? Donde tenemos el control plane y los nodos, ¿sí? Después, nosotros cuando queremos hacer algo, lo que hacemos es usar un comando que se llama kubectl para hablar con el control plane, para poder pedirle, decirle, hacer cosas. Bueno, ¿sí? Dentro del control plane, eh, lo que tenemos eh, son 4 componentes básicos. Tenemos la API, ¿sí? La API es la que se encarga de la administración, perdón, de recibir los requerimientos y comunicar con los otros componentes internos. La API es fundamental. Sin la API uno no podría administrar el clúster, ¿sí? Después tenemos, ese se llama Kube API Server, yo no sé si se ve ahí, eh, pero bueno, creo que es esta que está acá, que recibe todos los nodos, ¿sí? Este, no tengo para marcar. Este, acá. Esta es la API, esa es la que se encarga de hacer todo, ¿sí? Después tenemos el etcd. El etcd es una base de datos que creció y es muy rápida, muy reliable. Puede crecer de forma horizontal, y para lo que se usa el etcd es para guardar el estado y los componentes u objetos de Kubernetes. Cuando uno lanza una aplicación, tiene que guardar en algún lado el estado de esa aplicación. Vos tenés que eh, saber dónde está, qué IP tiene, qué nombre, en dónde está ubicada, en qué nodo va a ir. Entonces, todos esos datos se van guardando en la base de datos del etcd. Esta base de datos del etcd, ¿sí? Está aquí, puede estar o dentro del control plane, o si uno necesita más performance por alguna razón, puedes sacarla y ponerla por fuera del control. Por alguna razón en específica, uno, ya sea performance o seguridad, podría esa base de datos correrla por fuera de Kubernetes, ¿sí? Eso te da independencia. eh, y eso, eso está bueno. Después, el otro componente que tenemos es el Scheduler. En inglés está muy bueno. Básicamente el Scheduler lo que hace es fijarse qué es lo que está pasando con los pods dentro tienen containers, ¿sí? Los selecciona, los asigna bajo un algoritmo que ahora después vamos a ver, eh, y se encarga de mover de un lado para el otro lo que serían los pods, ¿sí? Dentro de eso tenemos, perdón, a un costado tenemos el Cloud Controller Manager. Esto está puesto porque mm, cada vez menos gente, bueno, hay gente, pero lo que yo por lo menos percibo es que cada vez la gente usa más Kubernetes en la cloud, y delega toda esta administración del control plane
el proveedor. Entonces el Cloud Controller Manager, si bien antes no era importante, hoy en día toma más importancia por eso, porque el Controller Manager es la comunicación contra la API de tu proveedor de la nube. Puede ser, no sé, AWS, Azure, cualquiera. Em, pero básicamente eso es lo que hace el Cloud Controller. Y cada vez toma más, ¿cómo decirlo? Cada vez toma más protagonismo el Cloud Controller. Eh, Después los nodos, ¿sí? Y tenemos un nodo hermoso, ¿sí? Tienen tres componentes principales: el kubelet, el kubeproxy y el container runtime. El container runtime no es otra cosa que Docker, o puede ser containerd, o puede ser CRI-O. Hay otras opciones, y por eso son las tres más usadas. Depende de la nube, puede ser que suceda. El container runtime es el que básicamente levanta el container, ¿sí? El kubeproxy es un proxy que usa iptables y hproxy adentro para poder manejar el tráfico que tiene que ir a ese pod, que adentro tiene containers, y poder eh, llevar el tráfico de un lado para el otro, por decirlo así, pero es el componente de networking que permite la comunicación, ¿sí? Tanto dentro como fuera de la máquina virtual o el nodo donde está corriendo el worker, ¿sí? O nodo, como dice ahí. ¿Sí? El kubelet es la API, sí, que está interna y lo que hace es fijarse y reportar a la API del nodo, ¿sí? Básicamente hace esta comunicación, va para allá, qué linda flecha que hice, hermosa, y le dice, ok, tengo tantos pods, hay un pod que no está corriendo. La API en ese momento lo que hace es agarrar y avisarle al scheduler que hay algo que anda mal con ese pod. Y esta es la magia de Kubernetes. Kubernetes hace una serie de chequeos que ya están predefinidos dentro de los manifiestos, uno los puede modificar o sacar, y ¿qué hace? Reinicia el pod, ¿sí? O por ahí el nodo se cayó, entonces o no puede entrar ahí porque no hay memoria RAM o CPU. Entonces lo que hace el scheduler es moverlo a otro lado, y eso es lo más lindo de Kubernetes, que uno pone containers, no se preocupa muy bien dónde están, eh, y Kubernetes se encarga de la administración de todo eso, ¿sí? La delegación de todo eso. Esto es una estructura básica de Kubernetes. Estos son los componentes claves. Pero hay más cosas que se le pueden agregar, porque al ser open source, todos los proveedores han agregado algo. Todos han agregado algo, ¿sí? Hay add-ons, ¿sí? Que se le pueden agregar o que ya están puestos para controlar el storage, para controlar cosas específicas como un balanceador F5 de Internet, eh, qué sé yo. Lo más común es storage, pero, pero sí, sí, los add-ons han abierto muchísimo. Después de eso, el clúster adentro necesita, como tiene muchos containers corriendo, necesita de alguna forma eh, llegar a ellos sin importar la IP que tengan de las redes internas que va a haber ahí adentro. Lo vamos a ver. Entonces usa un DNS, ese DNS está clusterizado obviamente dentro de los control plane, pero puede cambiarse y uno podría usar un DNS externo. Eso es algo también bastante novedoso y bueno, muy, muy lindo. Ay, ahí está. Uy, me olvidé de pasar me dejé pasar por las cosas light, ¿sí? Pero bueno, vamos a usarlo para repasar, ¿sí? Eh, Control plane, ¿sí? No hay que decirle más master, ¿sí? Se encarga de la administración perdón, se encarga del mantenimiento y el control de todo lo que está ocurriendo en el clúster, ¿sí? Tiene el API server, el API es lo que se comunica con los nodos y se comunica a través de forma interna y lleva los mensajes. También nos permite a nosotros, usando kubectl u otra herramienta, eh, comunicarnos con el clúster para dar órdenes y realizar alguna actividad, levantar una aplicación. El scheduler tiene adentro un algoritmo donde lo que hace es poner pods, que adentro son containers, de un lado para el otro. El controller manager es el controlador donde lleva un estado
de, de qué es lo que está pasando en cada nodo. eh, También se encarga de hacer la interacción con el etcd. El etcd es una base de datos muy rápida que sirve para mantener estados. Em, la base de datos del etcd, esto lo insisto porque yo lo he visto, eh, lo vi con OpenShift, por ejemplo, donde el etcd está por fuera. En OpenShift 3.11, el etcd estaba por fuera de lo que es el clúster de Kubernetes, ¿sí? A mí me tocó ver uno de esos cuando trabajaba en Red Hat en ANSYS, en donde la base de datos se había puesto por fuera para tener una mejor performance, ¿sí? Después tenemos el Cloud Controller, es un componente que cada vez toma más fuerza, porque como hoy en día tener Kubernetes es tenerlo en la cloud, eh, por eso el Cloud Controller está ahí, ¿sí? Eh, el Kubescheduler es, como decíamos recién, el encargado de ver dónde voy a poner cada container, cada pod. Para saber dónde tiene que poner cada pod, cuando uno define una aplicación, genera un manifiesto. Esto es un manifiesto, ¿sí? Ahí se ve perfecto. Eso es un pedazo de un manifiesto. Perdón. Este manifiesto dice, yo voy a deployar una aplicación que va a consumir 10 CPUs, ¿sí? Necesito de base, perdón, 10 CPUs y necesito de base 1 GB de RAM. Bien, bárbaro. Estos son cálculos que tenemos que hacer nosotros como DevOps o SRE o sysadmin o developer. Tenés que calcular cuánto es lo que necesita tu pod y tenés que hacer pruebas de estrés sobre el pod para ver qué es lo que realmente necesita en cuanto a CPU y memoria. No son números que deberíamos agregar así por poner. Yo en este caso puse 10 CPUs, locura, ¿sí? Pero solamente para que sea tangible el ejemplo que estoy mostrando. Tenemos un pod que necesita 10 CPUs y tenemos eh, un clúster de Kubernetes que tiene distintos nodos. ¿Por qué? Porque vamos pagando a medida que vamos necesitando. Entonces vamos creciendo el clúster de forma horizontal, agregando más nodos, con más o menos potencia, más CPU, menos CPU, menos memoria, según lo que tengamos que usar. Entonces, acá tenemos un pod que dice CPU 10. Tenemos uno de 4, uno de 8, otro de 8, uno de 12 y uno de 16. En el primer filtro, el Scheduler se fija y dice, ok, bueno, tengo que descartar los servers donde yo no puedo deployar esto. Tengo que descartar los nodos donde yo esto no lo puedo deployar. Entonces, directamente ya ignora y saca de la lista los que no. Luego, se queda con los que sí, que en este caso sería el que tiene 12 CPUs y el que tiene 16 CPUs. Ahí es cuando viene em, un chequeo sobre cosas que uno puede hacer en el manifiesto. Vos, cuando generás un deployment, cuando generás un pod, cuando generás una aplicación en Kubernetes, puedes decirle, yo quiero que esta aplicación corra en determinado nodo. Quiero que esta aplicación corra en determinados nodo. ¿Por qué? Porque ese nodo tiene más memoria, porque ese nodo es un nodo que nosotros pusimos específico para un cliente. Entonces tenemos, ponerle un clúster de Kubernetes y tenemos 4 nodos y queremos que uno sea específico para un cliente X. Entonces lo que podemos hacer es eso. Ahí es cuando el Scheduler se fija el manifiesto a ver dónde lo voy a poner. Entonces, eso se llama affinity, ¿sí? Las affinity rules sirven justamente para eso, para decir dónde lo vamos a poner. Después tenemos los node selectors. Los node selectors son para seleccionar un grupo más grande, ¿sí?, de nodos. Son para seleccionar por ahí nodos de una región específica, si fuera un nodo multicluster. De un Kubernetes multicluster que, bueno, tiene muchas cosas. eh, y una vez que selecciona cuál de los dos va a ser, hace la siguiente cuenta. Si tengo 10 CPUs y la otra tiene 12, ¿sí? Una vez que ponga el pod ahí, van a quedar 2 CPUs libres. En cambio, si lo pongo en la que tiene 16, van a quedar 6. Entonces termino eligiendo la de 16. De esa forma, lo que hace Kubernetes es posicionar la aplicación, el pod de la aplicación, en el nodo worker, ¿sí? En este caso es el que más CPU tiene, pero es el que más CPU libre va a dejar después de que esté corriendo ahí. De esa forma, uno utiliza de una forma equitativa
digo, pareja todos los nodos de tu granja de Kubernetes. Eso eh, es un comportamiento que no se puede modificar, pero para poder modificar eso es que se generaron, ¿sí?, los limits, se regeneraron los taints and tolerations, se generaron los nodos selectors, se generaron los affinity rules. Un, eh, un- Uno no debería, ¿sí?, esto es lo que quiero expresarme porque lo pensaba en inglés, uno no debería tratar de modificar este comportamiento. Es posible si se puede modificar el queue scheduler, pero esto sería lo más estándar y es algo que no deberíamos tocar. Es algo que por lo menos yo no, digo que no, 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 no hay que andar tocando. Em, Ay, no puedo cambiar de slide. Oh, oh, ahora sí. Eh, ok, y ahora vamos a hablar de pods, porque yo venía hablando de pods, pods. Pod. ¿Qué es un pod? Bueno, un pod es, es el objeto más chico y más simple que tiene Kubernetes. Em, el pod es un set de containers que están corriendo o están asociados todos los containers entre sí para poder llevar a cabo algo, que ese algo sería, no sé, una aplicación, ¿sí? Eh, el pod típicamente dice que corre un solo container. Eso es verdad. Típicamente hay un solo container en un pod, pero puede haber varios y normalmente esta frase ya está vieja con la adopción de muchas tecnologías en donde Kubernetes lo que te permite es tener el pod de tu aplicación, ¿sí? Y que haya un pod que se llama Sidecar, ahí está escrito, Sidecar es que va en la moto, ¿sí? El que se atacha a la moto y básicamente pasa lo mismo. Donde va la moto va el Sidecar. Bueno, donde va el Kubernetes, donde va el pod, Kubernetes va a poner este Sidecar container. Este Sidecar container es, eh, está puesto ahí para alguna actividad específica que tenga que realizarse. Em, Puede ser que este Sidecar container esté relevando logs, puede ser que este Sidecar container tome información y la pase para hacer un mapa eh, de dónde están yendo las requests. Em, También hay otro tipo de containers que se dedican a la parte de lo que es la parte de networking. Por esto es muy específico, pero se llaman ambassador. Esto lo aprendí para el examen. Los ambassador son pods que solamente se encargarían de hacer una modificación dentro de la conexión de networking que recibe el container, ¿sí?, que es el principal dentro del pod. Entonces, tenemos Sidecar y Ambassador. Sidecar es un pod que uno le pone para poder conectarse al otro container y hacer algo, ¿sí? Un Sidecar container podría ser simplemente un shell bash, en donde nosotros nos podemos conectar a ese pod y entrar a la aplicación y realizar lo que tengamos que realizar, y después el Sidecar container, que sería el bash muere. Y eso es también lo mágico de Kubernetes, ¿sí? Normalmente los pods son deployados por deployment, es verdad. Para alguien que está aprendiendo, un pod puede generarse o por un manifiesto, porque queremos levantar algo en particular, ¿sí? O por un deployment. Em, Típicamente un deployment es algo así, ¿sí? Vamos a ver acá un deployment. Ok. Esto es un deployment, esto es un manifiesto, esto es YAML, lo que revolucionó todo, ¿sí? Básicamente es un manifiesto, tiene una información muy concisa para decir qué es lo que vamos a correr, dónde lo vamos a correr, ¿sí? En este caso, este es un deployment, kind deployment, dice, no me deja de clear, kind dice deployment, el nombre, en dónde lo vamos a correr, namespace, namespace. Si nosotros quisiéramos correr muchas aplicaciones dentro de un clúster, tendríamos todo metido en un solo lugar. Entonces,
Así como uno hace carpetas dentro del escritorio y va metiendo un montón de cosas, bueno, en Kubernetes está el concepto de namespace. Namespace es un objeto que nos sirve a nosotros para agrupar pods relativos a una determinada aplicación. Entonces, eh, la aplicación en este caso va a ir a parar a un namespace que se llama Hello World. Obviamente, el namespace Hello World hay que generarlo antes. El objeto tiene que ser generado previo. ¿Sí? Eh, Después dice containers y acá nos da, ¿sí?, el primer container que va a tener el deployment. En este caso, un container, un deployment. ¿Sí? Acá está la imagen, esta es la Docker image, la container image. ¿Sí? Esta container image tiene que estar pública en una registry, la registry tiene que ser alcanzable desde donde va a correr el container. En este caso está corriendo de GCR.io, está la de Google, después está Docker.io, Red Hat tiene la suya, IBM tiene la suya, Oracle Cloud tiene la suya. Uno incluso puede poner una registry local para poder hacer cosas. Em, eh, 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 y lo lindo de esto es que uno puede, ¿sí?, eh, modificar el comportamiento en que se trae esa registry. Y de esa forma asegurarnos determinados pasos que pasarían cuando vaya a levantar mi aplicación. En este caso, dice Image Pool Policy Always. Eso significa que cuando se vaya a levantar la aplicación, el server, por más que la container image ya la tenga en su caché, la va a volver a bajar. De esa forma nos aseguramos de que siempre tengamos la última versión fresca de lo que sería la aplicación, ¿sí?, en este caso la versión 1.0. Esto se puede cambiar y se puede poner de que, bueno, de que si ya está, ¿sí?, no la bajemos, pero bueno, Image Pool Policy es always. Después declaramos que nuestro container va a tener comunicación vía networking, declaramos los puertos que van a ser, ¿sí?, y declaramos los resources. Esto es muy simple. ¿Sí? Decimos que nuestro container va a usar un milicore, o sea, un CPU dividido 1000 veces, va a usar un mega de memoria, no va a usar más de 10 megas y no va a usar más de 10 milicore, perdón, más de 100 milicores. ¿Qué pasa si nuestro pod se vuelve loco y empieza a usar más memoria de la que le pusimos ahí? O, o más CPU de lo que le pusimos ahí. Kubernetes, ¿sí?, el nodo worker se comunica a la API le comunica al manager y el kube lo que hace es agarrar y reiniciar el pod. Entonces, si nosotros tuviéramos un memory leak en nuestra aplicación, cuando lleguemos al límite que le pusimos en el manifiesto, la aplicación se va a reiniciar. Si tenemos un problema de un loop que anda mal en la aplicación y se queda de forma infinita y empieza a consumir mucho CPU, el pod se va a reiniciar. Eh, y, y eso es lo mágico de Kubernetes, ¿sí? Podríamos también agregar acá, em, está de forma comentada, el Image Pool Secret. ¿Esto por qué está puesto comentado? Bueno, esta imagen está puesta en una registry pública, una registry que puede cualquiera de nosotros acceder y bajarla. Si nosotros tuviéramos un usuario y password, podríamos generar un secreto. Ese secreto, secret, es un objeto dentro del namespace, donde vamos a deployar nuestra aplicación, en este caso namespace se llama Hello World, y lo que nos permite es intercambiar usuario y password con la registry donde está la imagen de la aplicación para que la podamos bajar. De esa forma nos aseguramos de que solo nosotros, o no sé, un grupo de gente, pueda bajarse esa aplicación y no cualquiera. ¿Sí? Empezamos también a hablar de separación de cosas, de servicios, y empezamos a hablar de un poco de seguridad, ¿no? Muy tímidamente. Eh, este secret, una vez que se genera, ¿se puede volver a leer? Sí, se puede volver a leer. Uno puede generar un secret en Kubernetes y eso se codifica en base 64 y ese mismo secret, que por ahí tiene una password súper importante, se puede decodificar y volver a leer en texto plano. Para que eso no pase, hay que usar un Vault. Un Vault es un add-on que uno le agrega a Kubernetes. ¿Sí? Em, bueno, esto entonces es un deployment que va a levantar un solo container en este caso, que se llama Hello World. Es una pequeña app que nada, no muestra mucho. ¿Sí? Volviendo acá,
Una vez que nosotros generamos nuestro pod, ¿sí? Tenemos que permitirle a la gente que pueda acceder a ese servicio. Y la forma de acceder a ese servicio es usando un service. Un service es una abstracción que se genera dentro de Kubernetes para poder darle una conexión desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Esto puede ser exclusivamente para un solo pod o puede ser para una determinada cantidad de pods. Porque nosotros tenemos una aplicación, pero la aplicación puede escalar de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hacemos básicamente es decir, hacer que el service escale entre todos nuestros pods, ¿sí? Los requerimientos de Internet que vayan a llegar. Un service es eso, una conexión para que pueda alguien desde afuera llegar a nuestro servicio, a nuestra aplicación. Después está la famosa Command Line Tool, Command Line Tool. kubectl. kubectl es la herramienta por defecto para poder manejar Kubernetes. ¿Sí? La herramienta básicamente tiene un archivo de configuración que tiene un certificado, o puede conectarse a algún lado para obtener usuario y password, o un certificado, mejor dicho, para poder conectarse a la API de nuestro clúster y poder hacer las tareas que necesitamos que hacer. ¿Sí? Todo eso está dentro del Pesos Home Cube. Ahí adentro vamos a tener un archivo que se llama config, y ahí es donde está toda la información de cómo los deberíamos instalar. Instalar kubectl es súper fácil, a menos que tengas Windows, porque la verdad que no sé cómo se hace en Windows. ¿Sí? Y lo lindo de esto es que como es open source, fueron saliendo otras herramientas para poder administrar un clúster de Kubernetes, ¿no? Eh, una, una de ellas es Kubecolor, Kubi y K9S y Lens. ¿Sí? Todas estas herramientas lo que hacen es básicamente permitir eh, o mejorar la forma en que podemos interactuar con nuestro clúster. Kubecolor es una herramienta, lo pongo porque eh, uno a veces necesita este tipo de cosas. Es una herramienta que simplemente pone las cosas en color. ¿Sí? Pero lo bueno de eso es que te pone en amarillo los errores, las que te tienen que llamar más o menos la atención, pero te pone en rojo los errores. ¿Sí? Es una herramienta que vos te podés bajar, está el source code, lo bajás en tu máquina, lo pones y es genial. ¿Sí? Después hay otra herramienta que se llama Kubi. Kubi es una herramienta que sirve, em, o mejor dicho, te sirve a vos para cuando tenés muchos clusters. ¿Sí? Imagínate que tenés 10 cuentas de AWS y dentro de cada cuenta de AWS tenés 3 clusters: desarrollo, test y producción. Te volvés loco si querés, ¿sí?, andar cambiando de un clúster al otro. Entonces salió una herramienta que se llama Kubi, que es una evolución de otras herramientas, y que básicamente te permite switchear de un clúster a otro de una forma muy fácil, pero muy, muy fácil, y te deja el prompt, ¿sí?, ver qué es lo que estás haciendo. Pero también hay otras herramientas que son, bueno, que son visuales, ¿sí?, que son GUIs. Está K9S. K9S es una herramienta que corre en consola, o sea, en un PuTTY, en un terminal de Linux, de lo que sea, o de Mac. Y se puede ver el clúster, puedes ver, no sé, dibujitos o de forma visual tus pods, entrar, recorrerlos, ¿sí? Muy, muy lindo. Después tenemos Lens. Lens es otra aplicación. Ahorita eso me mata. Lens es una aplicación más gráfica todavía y mucho más linda, pero no, a mí no me agrada. Pero bueno, muchísima gente sí, la aman. Lens es una herramienta que cuando vos tenés muchos clústeres a veces se vuelve un poco loca, con lo cual uno tiene que tener una buena forma o ¿cómo decirlo? Tenés que ser persistente en tu control de tus config de Kubernetes, porque si no empezás a tener problemas de CPU en Windows. Lo he visto también en Mac,
que se vuelve loco porque como se conectan muchos clusters y trae muchas cosas a la vez, eh, no hace las cosas de una forma eh, muy linda para mí, por lo menos. Yo soy una persona que sigue usando consola. Ah, eso es el poder, está en poder tipear los comandos y hacer que hagan las cosas. ¿Sí? Em, entonces, tenemos kubectl, es nuestra herramienta, para poder conectarnos, ¿sí? Y hacer cosas en el clúster. Crear una aplicación, un namespace, un service, agregar, borrar, un pod, lo que sea. Eh, entonces, nuestra cluster architecture está generada por nodos de control plane, ¿sí? Dentro del control plane están los controllers, el Cloud Controller Manager, ¿sí? La Container Runtime Interface, ¿sí? Que es básicamente o Docker o Podman, ¿sí? Y el Garbage Collection. El Garbage Collection, aunque no lo crean, es súper importante, es el que se encarga de cada N cantidad de tiempo entrar y borrar los pods viejos, entrar y sacar un montón de cosas que van quedando y que hacen después muy difícil la administración o la visualización de las cosas. Eh, corre también cada tanto tiempo, y son y 51, así que estamos listos para hacer un laboratorio. Em, ¿Cómo puedo tener Kubernetes yo hoy en día? ¿Cómo puedo, o sea, la pregunta es esa, ¿cómo puedo yo hacer mi Kubernetes? ¿Cómo hago para poder AWS sin tener que pagar en Oracle, sin tener que pagar en Azure y nada? Bueno, hay 4 opciones que son las más fáciles para mí. Kind es para mí la más fácil y la mejor de todas. Kind es una herramienta que usa containers para levantar dentro un clúster de Kubernetes y a la vez ese clúster de Kubernetes va a levantar containers. Sería como si tuviéramos un container y adentro de ese container metemos Kubernetes y arriba de eso va a aparecer otro container. Lo bueno de eso es que si sos DevOps o SRE te sirve para probar muchísimas cosas. Te sirve para probar un ciclo completo de CI/CD, te sirve para probar manifiestos, probar qué pasaría en caso de. Kind es perfecto para eso, ¿sí? Te permite casi como que replicar lo que tenés en la nube. Minikube, Minikube es básicamente una máquina virtual, ¿sí? Que vos te bajás a tu máquina, levantás esta máquina virtual, ¿sí? Ah, el proceso de instalación es súper fácil, ¿sí? Levantás y listo. Y manejás tu clúster con Minikube. Yo no soy muy fanático de Minikube porque usa demasiada RAM. Y no es lo mío eso. No. O sea, lo estoy levantando a mi notebook. A mi notebook también encima le estoy exigiendo un montón de cosas. Todas las cosas que tengo levantadas, por eso Minikube para mí no es lo mejor. Si tienes un lugar donde poder poner un servidor de laboratorio o algo así, podrías poner Minikube y usarlo a full, a full. Si lo vas a usar de forma reducida para hacer algunas cosas muy simples, sí, Minikube lo puedes hacer tranquilo en tu máquina local. Em, después de eso tenemos KS0 y K3S. K0S, perdón, y K3S son distribuciones de Kubernetes súper chiquitas y que sirven para poner dentro de alguna máquina virtual y hacer un clúster y, y poder levantar cosas. ¿Sí? Em, ¿Por qué estoy tratando de explicar esto? ¿Por qué? Porque hoy en día lo que está pasando es que em, Kubernetes está empezando a manejar máquinas virtuales. Kubernetes hoy en día, aparte de levantar pods, está haciendo algo que se llama Edge, que básicamente es, en lugar de levantar un pod, levanta una máquina virtual. De esa forma, Kubernetes, ¿sí? Puede levantar máquinas virtuales y hacer lo mismo que hace con los pods, mantenerlos vivos, moverlos de un lado al otro, ¿sí? Entonces, K0S se puede usar en tu máquina, pero también se está usando mucho para eso. K3S, esta es una distribución que sacó Rancher, está muy hermosa y también está toda recortada como para que la puedas correr en máquinas virtuales chiquititas. Igual, eh,
creo que las opciones más baratas son Kind y Minikube, para no tener que estar levantando máquinas virtuales dentro de tu notebook o dentro de un laboratorio. Em, Ahora vamos a hacer un Kind y van a ver, es muy, 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 muy simple. Em, Sacar esto, bien, la barrita de zoom está adorada. Oh, opción. Bien, voy a pasar esto en el chat. Ay, alguien dijo algo de sonido, yo recién escuché. Bueno, este es mi GitLab. En el GitLab este, si tenés Linux, básicamente lo que vas a poder hacer es levantar un ambiente de laboratorio usando Kine. Eh, Ahora lo vamos a hacer. Vamos acá a la consola. Sí, consola. Hermosa consola. Bien. Algo que van a ver que hago yo o trato de hacer siempre es hacer un pequeño archivo .sh, uy, perdón, que se encarga de hacer algo o de automatizar algo. Hay que tratar siempre de eso, de automatizar y hacer. ¿Sí? En este caso, lo que hace es básicamente bajar el kind, borrar si hay una red, una network, generar un clúster, ¿sí? Hacer acciones sobre ¿cómo se llama? Sobre los nodos y listo. ¿Sí? Vamos a poner punto barra run y esto empieza a correr. Lo que tiene Kind por sobre otras opciones es que te permite levantar un container con una versión de Kubernetes, bajarlo y subir otro con otra versión de Kubernetes sin mucho costo, eh, sin, ¿cómo puedes decirlo? Sin usar mucha CPU, sin usar mucha memoria. En un par de minutos tenés el clúster funcionando y eso te permite saber si tu aplicación que fue diseñada con Kubernetes 1.11 y tenés que migrarla, porque tenés que migrarla a la 1.23, que es la última, va a funcionar. Entonces, eso es lo que está. Y pone unos dibujitos muy lindos, ¿sí? Starting Control Plane. Básicamente, está levantando containers, ¿sí? Si nosotros hacemos docker ps-a, ¿sí? Podemos ver que acá tenemos 3 containers creados. El control plane, un worker y otro worker. ¿Sí? Ahí está todavía haciendo tareas, pero ya podemos ver que dentro de mi máquina, ¿sí? Están ya sucediendo cosas muy, muy fáciles. Ahí está, vamos. Tú puedes, no me vas a quedar mal. Jaja, excelente, excelente. Bien, ahora se instaló Kine. Bien, ya tenemos un clúster de Kubernetes funcionando en nuestra máquina. ¿Sí? Si hacemos get nodes, Kine automáticamente configura nuestro punto kubeconfig, que es nuestro archivo de configuración. ¿Sí? Cat punto- Perdón, el teclado hace unos días, mejor dicho ayer, y todavía no me acostumbré. Acá está nuestro kubeconfig, ¿sí? El certificado, la URL donde se tiene que conectar, el nombre del clúster, ¿sí? Y un par más de certificados para poder conectarse en la parte de lo que sería SSL. Imagínense tener acá adentro un montón, sería una locura. Por eso es que está Kubi. Kubi eh, nos deja conectarnos a distintos clústeres y nos indica acá en dónde estamos parados. ¿Sí? En este caso está tomando un namespace Jenkins que no existe, pero porque nada, sé que lo estoy usando para el trabajo. Em, entonces, eh, eh, nosotros tenemos esta consola conectada y podemos ver todas estas cosas fabulosas.
¿sí? Lo segundo que vamos a hacer, ¿sí? Es instalar un ingres, ¿sí? Para eso yo dejé en el repositorio que les pasé, ¿sí? Un script fabuloso que lo que hace es ./run y, ¿sí? Genera y levanta un ingres. ¿Qué es un ingres? ¿Para qué necesito un ingres? Bien. Vos cuando levantás una aplicación adentro de tu clúster de Kubernetes, queda dentro del clúster de Kubernetes y de alguna forma tenés que hacer que entre los requerimientos desde el mundo exterior adentro. Para eso hay un montón de herramientas. La más usada y la que hay que aprender es Nginx Ingress. Nginx Ingress es la que está dominando todo, ¿sí? Nginx Ingress es una especie de proxy, es en realidad un proxy entre el mundo exterior y nuestra aplicación, y nuestra parte adentro de nuestras mini cluster de aplicaciones, ¿sí? Está corriendo, está tardando porque obviamente tiene que levantar los pods. Hacemos get pods menos n y ingress nginx. Ahí podemos ver que está levantando el pod, ¿sí? Podemos agregar el -w, de esta forma se queda así, en modo standby, mientras va generando el container. Andrés, están diciendo que les da error al acceder al repo. Perdón, Como ¿cómo? que fuera, que les da error al acceder al repo como que estuviera privado en los mensajes, también pone. Ay, no me digas que hice eso. Mm, ya lo resolvemos. Ya. Perdón, Carlos. Estaba atento a ver si estaban usándolo. ¿En serio lo puse privado? Que no. Sí, está privado. Ah, oh, un desliz, perdón. Ahí está. Yo uso mucho GitLab. Todo, me parece que todo hay que versionarlo, que todo hay que ponerlo en GitLab para poder versionar y tener un historial de qué es lo que fuiste haciendo, tener una idea, ¿no? Eh, Git es una herramienta maravillosa, ¿sí? Hay que acostumbrarse a usarla un poquito. Bueno, acá podemos ver, ¿sí? Mientras estábamos haciendo una cosa y la otra, vemos que el pod pasó, ¿sí? De estado running, perdón, de estado container creating a estado running. Acá dice ready 0 de 1, obviamente el pod todavía no estaba listo, y ahora sí el pod ya está corriendo. Este es nuestro Nginx Control. El Nginx Control, recordemos, es lo que nos va a permitir a nosotros entrar desde afuera a una aplicación que está corriendo en nuestro cluster. Bien, después tenemos, ¿sí? LS, vamos a ver que yo les puse un numerito, 01, 00, 01, 02. Bien, vamos a levantar un GOX. ¿Qué es un GOX? GOX es una herramienta que aprendí en Red Hat, que es muy buena. Es básicamente la forma más barata que podés tener para poder levantar un, un servidor con Git dentro de tu máquina, ¿sí? Acá vamos a usar Kubi, NS, GOX. Y vamos a entrar al namespace de GOX. Y todas las tareas que yo haga acá, como get, perdón, get pods, -w, van a quedar contenidas dentro de este namespace, ¿sí? Por eso es importante usar Kubi o alguna herramienta así, porque nos va a indicar que las acciones que estamos generando, que las acciones que estamos haciendo, están dentro de un namespace. Y ese namespace lo vemos de forma rápida. Si hubiéramos estado en otro, como por ejemplo el de así, como estamos acá, no vemos dónde está tirando esto. Esto lo está tirando, y hay que ponerle -n en Nginx. Entonces hay como que tipear demasiado. En cambio, si yo hubiera hecho Kubi ns, ¿sí? Ingress Nginx, perdón, kubectx, pero no tengo que conectarme al cluster. Y después tiraba kubi ns nginx. Acá puedo ver get pods, acá get all, ¿no? Y veo un montón de información de Kubernetes. Y yo sé que esta información está dentro, en este cloud, ¿sí? Está en local, dentro de este namespace.
vengo a la otra consola y estoy en el mismo clúster, pero en otro namespace. De esa forma podría estar haciendo o viendo qué pasa en dos lugares eh, al mismo tiempo de una forma fácil. Si esto lo tenés que hacer con kubectl, se complica muchísimo. Tenés que estar agregando "-n" para indicarle el namespace donde querés estar, ¿sí? Entonces, como hicimos acá, cada getPost, o sea, kubectl getPost, "-n". ¿Sí? Entonces, con Kubi ya no, nos liberamos de eso. Te liberás, y con una simple mirada, ya sabes dónde estás parado, que eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, acá dice que está corriendo, nos da obviamente 503. Bien, y acá estamos. Esto no puedo mostrar la instalación porque realmente tengo cosas que estoy probando y no quiero perder el persistent volume, la verdad es que es esa. Básicamente tengo un Git versionado dentro de mi máquina. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para yo poder hacer pruebas en un código de una aplicación, ¿sí? De forma local sin usar la infraestructura del cliente. O sin tener que estar pidiendo permiso para que me den un namespace en AWS y con todo lo que eso puede generar. De esta forma lo que estoy haciendo yo es, de una forma local, haciendo trabajo de DevOps. ¿Sí? Em, muy bien. Ahora vamos a ir a la tercera herramienta. Estos archivos .run, ahora vamos a revisar. ¿Sí? Pasa que son 6 10 casi, y no quiero que se vayan sin por lo menos ver un vistazo de esto. Genial. Dice que ya lo hizo. Bueno, entonces vamos a usar Kubi, ns, Jenkins. Ahí está levantando nuestro Jenkins. Vamos, Jenkins. Tú puedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ustedes van a preguntarse, pero ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo pudiste entrar? O sea, vos te instalaste el Nginx, estás entrando desde, por más que sea local, estás llegando a un container dentro de un container, dentro de Kubernetes, que esto está dentro de un container. ¿Cómo funcionó toda esa magia? Bueno, toda esa magia funcionó porque estamos usando el ingress de Nginx, que a la vez necesita de una URL. La forma más barata de obtener una URL es usando nip.io. Nip.io es un servicio que lo que se encarga de hacer es de devolverte un IP. No importa cuál, vos podés de una forma muy barata obtener una URL para entrar a tu máquina virtual, sacar un certificado HTTPS gratis, ¿sí? Gratis, de Let's Encrypt, y poder ver tu aplicación o poder jugar con tu aplicación. ¿Sí? Por eso acá dice gox.172.21, que es la IP del clúster interna, que levanté, ¿sí? Y nip.io. ¿Sí? Esto es, hoy no puedo, Zoom me deja copiar. Gracias, Zoom. Ok, nuestro container todavía está en status creating. ¿Sí? Entonces eso está ahí haciéndose. Lo que voy a demostrar es esto. ¿Sí? ¿Sí? Si ven acá, hago un ping a una URL y me devuelve un IP. ¿Sí? Si yo quisiera tener o tuviera una aplicación en otro lado, ¿sí? Que se llame, no sé, ASD, ¿sí? Puedo obtener la IP de esa aplicación, ¿sí? asd.lip.nip.io. ¿Sí? Una herramienta que te permite no tener que estar poniendo la IP y haciendo trucos con los certificados HTTPS. De esta forma, ¿sí? Uno obtiene un certificado, aunque sea local, ¿sí? Este está firmado por mí, Andrés Hans Corp, mi empresa dentro del clúster de Kubernetes que levanté. De esa forma, nada, podés en otro lado, si tuvieras una máquina en AWS, podrías obtener un certificado de Let's Encrypt. Eso es importante para que vos puedas poner tu aplicación ahí. ¿Sí?
Bueno, tenemos nuestro Jenkins ya funcionando, ¿sí? Y todo esto está pasando. ¿Por qué está pasando? Bueno, vamos a ir a ver el código de los manifiestos. Nosotros levantamos un GOX, el GOX para poder levantarse es un deployment. Este deployment, ¿sí? Es el que nosotros le pasamos a Kubernetes con kubectl y Kubernetes lo lee, lo interpreta y se encarga de realizar lo que tenga que realizar, ¿sí? En este caso, este deployment levanta a GOX, esta aplicación que es un Git local, ¿sí? Eh, Tiene acá las especificaciones del puerto, em, ¿sí? Acá podemos ver los volume mounts. Los volume mounts o persistent volumes son eh, pedazos, por decirlo así, o son pedazos de storage que uno le puede asignar a un pod, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros estamos usando Kubernetes para comunicar un storage externo, está por fuera del clúster, con nuestra aplicación. En este caso, yo estoy poniendo acá dos, uno que se llama data y otro que se llama backup, para jugar un ratito, ¿no? Eh, Todo eso se va definiendo en objetos. Estos objetos, habría que hacer otra charla para poder explicar mejor esto. Estos objetos, cada uno tiene una función y un nombre, ¿sí? Está el persistent volume claim, esos son los encargados de manejar el storage, ¿sí? Después tenemos el ingress, como hablábamos recién, que es un objeto que tiene la URL y que te permite a vos conectar internet, perdón, conectar del mundo exterior con tu aplicación, ¿sí? Todos estos manifiestos, no es que yo me los aprendí y los escribí de memoria. No, no, no. Estos manifiestos están en la página de Kubernetes, Kubernetes.io. En Kubernetes.io, el que no entre a Kubernetes.io y haga sea DevOps y busque cosas, miente. Todos vamos ahí a buscar. Es imposible saberse todos los manifiestos de memoria. Te puedes acordar algunas cosas, eso sí, seguro. Pero es imposible no saberlo. Entonces, eh, sí, Kubernetes.io, Supported Doc Version, las versiones viejas, las versiones la 1.23, esta es la más nueva de todas. Y vamos a buscar deployment. Porque yo sé que tengo que deployar una aplicación. Entonces voy a buscar deployment, solamente eso. Entonces vamos a deployment Kubernetes, modificada el 2 de febrero del 2022. Bueno, hay un montón de cosas más que no habíamos hablado, pero acá está la estructura, el esqueleto, el esqueleto base de cómo debería usar o crear yo un deployment para poder hacer deploy de mi aplicación, ¿no? El manifiesto, estos son los que manifiesto. El manifiesto es eso, un archivo YAML que nos permite que todos lo escribamos de la misma forma, ¿sí? Acá hay algo que no contamos y que dice réplicas. Réplicas igual 3. Eso significa que cuando se levante este deployment, va a levantar 3 instancias iguales del container. Esto es súper fácil. Si yo quisiera probarlo ahora mismo, lo haría de la siguiente forma. sd.yaml, ¿sí? Copio, pego y hago. Vamos a correrlo en el namespace default, ns default. Oh my god. ¿Sí? Y se hace así. kubectl create -f, un archivo, sd.yaml. Hay que dar un deployment. Vamos a mirarlo. kubectl, uy, perdón. Get all, o kubectl get all. Acá podemos ver que lo que pasó era lo que estaba escrito acá. No pasó ninguna otra cosa más. Levantó un container con una imagen específica, con un container port que va a ser publicado. Levantó 3 réplicas, ¿sí? Acá las podemos ver, las 3 réplicas están corriendo, ¿sí? Y
Vamos a darle 2 segundos más para que levante. Bueno, sigue en Container Creating. Esto lo podríamos escalar o decrecer de una forma muy fácil. Supongamos que en este momento, de forma mágica, sabemos, o alguien nos dice, van a entrar 17.000 personas. Bueno, réplicas igual 10, ¿sí? Y ponemos el deployment. Listo, escalado. Ok, vamos a ver los pods. Y ya tenemos 10 pods corriendo de Nginx. Fabuloso, ¿no es cierto? Bueno, esto está ocurriendo de forma manual. No deberíamos hacerlo manual. Pero bueno, en la próxima charla vamos a aprender otra cosa. ¿Cómo se llama? Se terminó las visitas. Quiero reducir el costo. Quiero reducir el costo, eso es lo importante. Quiero reducir la plata. Me quiero que funcione mi sitio web con una sola réplica. Entonces, paso el comando de kubectl scale replicas 1 para nuestro deployment que copiamos y pegamos de internet, que nunca había visto, ¿verdad? Y listo, ya está. Ahora, todo esto que lo hicimos a mano, obviamente, no debería suceder a mano. ¿Por qué? Porque Kubernetes tiene la capacidad de saber qué es lo que está pasando en sus pods. Entonces, al saber qué es lo que está pasando en sus pods puede hacer esta tarea que hicimos a mano de forma automática. Para eso existe un objeto que se llama HPA, ¿sí? Horizontal Pod Autoscaler, HPA. Entonces uno genera un archivito YAML muy simple. Ustedes observen la simplicidad que tiene esto, porque encima esto vos lo podés buscar en la documentación y te aparece el ejemplo. De esta forma lo que estamos diciendo nosotros con esto es que quiero una sola réplica que lo pueda escalar hasta 200 y que cuando el promedio de CPU usado por el pod esté en un 95, ¿sí? Empieza a generar otro pod. De esa forma, nuestra aplicación que está corriendo con un solo container, ¿sí? Cuando sube el uso de CPU al 95%, porque entonces está usando más gente, genera un nuevo pod, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el pod que genere nuevo. Cuando esté al 95%, va a generar un nuevo pod. Y de esa forma, nuestra aplicación va a ir creciendo de forma horizontal. Y vamos a tener más y más y más pods, ¿sí? Hasta la cantidad máxima de 200. Eso es el Horizontal Pod Autoscaler. Ese es el concepto de lo que hicimos recién a mano. Olvidarse, delegar las tareas en Kubernetes, que para eso está, para eso se le paga, y nada, olvidarse de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué puse yo 200 acá? ¿Por qué no puse más? Bueno, no deberíamos correr más de 200 pods. En realidad, hay un límite que está hardcodeado y que cada nodo no puede levantar más de 250 y pico de pods. Bueno, hay que estudiar para rendir el examen. Entonces, por eso puse solo 200. O sea, es una regla, nada, muy a dedo, porque se supone que hay otras cosas corriendo también en los nodos, entonces no deberías dar más de eso de una aplicación. Pero bueno, todo eso depende de qué estás haciendo y qué no. ¿Sí? Ahora, si seguimos viendo nuestro laboratorio, 20, vamos, sí. Esta es la aplicación que se llama Hello World. Y básicamente lo que hay que hacer para poder hacer funcionar estas aplicaciones o poder instalarlas es mirás el archivo .ran.sh, porque dentro de 3 meses te vas a olvidar, y el archivo ran.sh tiene todos los comandos que hay que ejecutar. Esto es una ayuda a memoria, ¿sí? No es otra cosa más que eso. Y ahí, ¡tum!, se levantó. Y acá está corriendo nuestra aplicación. Y acá podemos ver el Horizontal Pod Autoscaler. El Horizontal Pod Autoscaler está ahí, ¿debería todo el mundo usarlo? Sí, deberíamos todos usarlo y todos tenerlo. ¿Para qué? Para que podamos, aunque sea tener un mínimo de 2 réplicas, ¿sí? O, depende de cómo esté el bolsillo de cada uno, mínimo de 2 réplicas de cada aplicación, en 2 nodos distintos, y que el Horizontal Pod Autoscaler te permita crecer, no sé, hasta 10. Entonces, de esa forma, muy, muy fácil, muy simple, se resuelve algo que
en la parte de sysadmin lleva bastante tiempo, que es escalar un servicio. Y con containers, como los containers son todos iguales, porque la misma imagen de Docker, la misma imagen del container es la misma para todos, entonces nada, lo sacás muy, muy rápido. Es una aplicación que autoescale. Sí, los archivos, eh, nada, una vez que haces uno, después te queda de ejemplo para hacer otra cosa. Y copias y pegás y copias y pegás y copias y pegás. Hay algo que es fundamental instalar cuando uno genera un, ¿cómo se llama? Un clúster, aunque sea de prueba, ¿sí? Uy, 5, sí. Es el metric server. El metric server es un componente que uno instala dentro del clúster que es para tener unas mínimas métricas del clúster, básicamente, de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Eh, si- uy, perdón, pongo OC porque OC es el cliente de OpenShift y tengo la cabeza salada y no me lo puedo sacar encima. K, CDM, para ver las métricas, uno debería poner kubectl tops nodes. Bueno, todavía no está corriendo nada. Vale, corre. No está tanto. Bueno, vamos a tener que ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un pequeño troubleshooting, vamos a hacer get pods, unas menos all namespaces, como son muy poquitos. Vamos a ver rápido, vamos a identificarlo. Acá lo identificamos, en el namespace. Kubesystem está levantando un metric server y el container está en container creating. Hoy mi máquina está medio cansada. Básicamente está corriendo casi 4 procesos todo el tiempo que, bueno, nada, hace que esto funcione un poco no tan bien como quisiera. Ahí levantó el metric server. Una vez que levantó el metric server, ¿sí? Uno puede ver enseguida las métricas de, de Kubernetes. Las métricas, perdón, las métricas que va juntando Kubernetes de las cosas que tiene corriendo adentro. ¿Sí? Eso quiere decir. Acá, o sea, Dios mío, me río solo. Tengo una mental, no me acuerdo del comando. Entonces, cuando no te acordás del comando, apretás control R y empezás a tipear lo que te acordás y te aparece. ¿Sí? Eso es lo bueno de Linux. ¿Sí? Ahí está. Nos puede pasar a todos. Bueno, y acá lo que estamos viendo es las métricas de uso de CPU y memoria de cada nodo de mi laboratorio. Muy fácil, muy rápido, en menos de, no sé, 20 minutos pudimos levantar un laboratorio para correr un GOX, ¿sí? Que es un Git, un Jenkins, es una herramienta que nos sirve para automatizar cosas, y una aplicación de ejemplo que se llama Hello World, y el server de métricas, y aparte el Ingress en Nginx, que es el que nos permite hacer la conexión entre el mundo exterior y lo que está adentro. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver las métricas de cada pod, porque eso también se puede ver. Cada top pod. Bueno, tenemos en este caso un solo pod que no está haciendo nada, porque bueno, nada, no hay mucho. Ahora, si yo escalara mi aplicación a, a 12 y empiezo a tirar el target pod, bueno, vamos. Ahí están mis containers corriendo. Top pods. Bueno, va a tomar un ratito. Ahora, automáticamente, Kubernetes ya empezó a levantar métricas de todos estos containers. ¿Sí? Y eso es buenísimo porque en un ratito nada más vamos a poder ver, y no me falla, vamos a poder ver las métricas de cada cosa que está corriendo dentro de este namespace. Lo mismo aplica para cualquier otra cosa. Por ejemplo, acá tenemos el Ingress en Nginx. A ver si este está. No, todavía no. Tenemos un pod nada más. Y si quisiéramos, podríamos ver los de todos poniendo all namespaces. Ahí está. Y acá podemos ver, estos son todos los pods de nuestro clúster. ¿Sí?
Y entonces, si lo vemos ahí, entonces este ya está. Mira, tomó bastante, pero en un tiempo súper rápido podemos ver que tenemos pods que consumen un poquito más de RAM, ¿sí? Y otros consumen un poquito menos. Quién sabe qué les pasará. Pero esto es buenísimo. Yo no entiendo por qué hay administradores que no lo ponen. Es una herramienta fundamental. Me he conectado a clusters donde esto no estaba. ¿Y cómo sabes cuánto está usando tu CPU? ¿Cómo sabes cuánto está usando de RAM? No, si no lo pusiste, tienes que ponerlo. Es una pavada. No consume nada. Está todo pensado para que todo efímero. Entonces, al ser efímero, si te empieza a consumir mucho storage, mucho CPU, lo único que tenés que hacer es borrarlo y se vuelve a generar, ¿sí? Supongamos que tenemos un memory leak en nuestro Nginx, ¿sí? Y queremos borrar todos los pods. K, delete, pods, menos menos, all. No voy, perdón, no puse delete, sino que puse describe, porque bueno, todavía no me acostumbré. Miren, ahí está, borramos todos los pods. Lo que está pasando en este momento es que Kubernetes empieza a borrar todos los pods, pero a su vez empieza a generar nuevos, ¿sí? Entonces, los pods viejos murieron y los pods nuevos levantaron. Todo esto se pasó muy rápido. Pero si tuviéramos una aplicación muy pesada, podríamos ver de una forma un poquito más interactiva cómo Kubernetes primero mata el 30% de los pods, levanta el 30% de los pods. Una vez que levantó ese 30% que están funcionando, sí hace lo mismo con el siguiente 25%, perdón, 25%, pues es el defecto. Entonces, Kubernetes nunca te va a matar la aplicación sin ver que la aplicación que la va a venir antes funciona, ¿sí? Eso es algo que está ya por defecto en Kubernetes. Em, Uno cuando hace una modificación, hace un rollout, aplica algo nuevo, Kubernetes levanta lo nuevo, se fija que esté funcionando, una vez que eso funciona, pasa el servicio a esa pod nuevo, a esa aplicación nueva, y recién ahí es cuando comienza a matar el viejo. ¿Por qué? Porque si fallara la aplicación nueva, el servicio sigue quedando viejo, en el original. Y esa es la idea, que uno pueda hacer ese tipo de pruebas y desligarse, ¿sí? de todo este tipo de cosas. Bueno, hablé mucho, perdón. Em, ¿Preguntas que me quieren hacer? Consulta yo, Andrés. ¿Podrás dejar el histórico de la lista de comandos que fuiste ejecutando en todo el seminario? ¿Puede No, ser? no, Como no, para tener una no, idea. no, absolutamente Bueno, no. No, ¿sabes qué pasa? Me da vergüenza, porque son 4 comandos. Eso es lo que pasa. Me da vergüenza porque son 4 comandos y nada. Los pongo en el repositorio. El repositorio lo voy a dejar generado like forever, ¿sí? No, yo no lo pienso borrar. Em, eh, Esto, ¿sí? Está dentro de Kubernetes. Esto existe. Se llama kubectl cheat sheet. ¿Me falla en inglés? El kubectl cheat sheet es básicamente nada, una lista de comandos que uno debería usar para hacer su kubectl lo mejor posible en tu máquina. Sí, yo he visto muchísima gente que usa Lens, muchísima gente que usa otro tipo de herramientas para administrar clusters. Lo que funciona siempre, lo que siempre está en todos lados, es la herramienta de consola. Por eso insisto tanto en el kubectl. Después hay un montón de adornos que le puedes poner, como el de los colores, como el QB, pero es fundamental aprender el kubectl. kubectl es la base de todo, ¿sí? Hay cosas que no se pueden hacer desde Lens o desde ¿cómo se llama el otro? K9s, K9, K9s. Pero kubectl para mí es fundamental y, y nada, qué sé yo. Es mucha información en poco tiempo, es 1 hora y media nada más.
Después Yo voy a tengo ver si puedo organizar otra charla o laboratorio, no sé. una Sí, consulta más, Andrés. Yo suelo usar Vagrant, ¿viste? Estoy con Docker y los contenedores, hasta ahí estoy. Sería lo siguiente, toda la parte de Kubernetes, pero mi consulta es con Vagrant, ¿cómo se puede extrapolar? ¿Viste que usa de fondo VirtualBox, algo por el estilo, con respecto a tu charla? No sé, solo bien, para el entorno de desarrollo, ¿no? bien, 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 bien. Claro, bueno, yo la verdad no levanto una máquina virtual porque levantar una máquina virtual implica en que en el sistema operativo, ¿sí? Voy a tener un uso de memoria que está por demás. Por ejemplo, ves acá, estoy usando 1.3 GB para una máquina virtual que iba a usar ahora, pero se nos fue el tiempo. Bien. Em, Background, sí, vos puedes usar Background. Podrías usar Background para levantar ¿cómo se llama? Una máquina virtual y ahí correr Kubernetes. Pero si ya tenés Docker en tu máquina, o sea, ya estás, podés levantar con Kind un clúster y destruirlo y volverlo a levantar y lo haces en segundos. Eh, si y vos empezás a usar una máquina virtual para levantar Kubernetes, el único problema que tenés es que vos borrás la máquina virtual o la levantás la máquina virtual y eso ya te usa una determinada cantidad de memoria que ya está bloqueada, digamos, está usada. No, no se la podés devolver al sistema operativo. Por eso yo digo Claro, que usen bien. Kind. Es, es por eso, nada más. Por ejemplo, ¿ves? Acá está VirtualBox, que yo le puse 2 GB de RAM y son 2 GB de RAM que perdí en mi máquina. Cuando yo uso Kind y levanto un, ¿cómo se llama? Y levanto un clúster Kind de Kubernetes dentro de containers, lo que yo veo, bueno, voy a usar Docker, que PC-A son 3, ¿sí? Y si yo hago Docker top, ¿ves? Ah, cierto, estoy usando Podman. Ajá, esto me pasa por, lo tengo. Bueno, Podman no tiene, tengo como ver el stats, ¿sí? Puedo usar Podman stats. ¿Ves? Acá está. Teóricamente estoy usando unos, ponerle así, sumando mal, 2.3 GB de RAM para levantar 3 nodos, ¿sí? Para un laboratorio de 3 nodos de Kubernetes. Si yo levantara un Minikube, tendría un solo nodo, porque Minikube es un solo nodo donde corre todo. ¿Qué es lo feo de usar Minikube? ¿Y por qué yo insisto tanto en esto? Que uno puede aprender más desde acá. Por ejemplo, si yo lo voy a demostrar con un ejemplo súper simple. Yo hago Kaggle Nodes y yo digo, bueno, estoy aprendiendo a manejar nodos, quiero aprender a manejar nodos. Y quiero hacer un drain de uno de los nodos para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a sacar acá la información primero. Describe node local worker 2. Uno puede hacer describe de cualquier objeto que está ahí adentro. Y dentro de ese describe, nosotros podemos ver que tenemos todos estos containers corriendo, todos estos pods, perdón, corriendo. Cada pod puede tener uno más containers dentro. Si yo quiero aprender a manejar esto, yo podría hacer un drain del local log. Ay, ¿qué le pasa a esto? No me digas que se me rompió el teclado de vuelta. Sería el segundo en menos de 15 días. Ahí está. Local worker 2. ¿Sí? Yo lo que hice acá es tratar de sacarme o liberar los pods de, de uno de los nodos, ¿no? Del local worker 2. Hasta ahora sigue todo igual. ¿Por qué? Como bien me dice acá, me dice, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos pods que están usando empty dir data.
MTW Data es una especie de storage, es un storage de forma efímera que le das a los pods para que hagan cosas. Pero si vos querés ignorar eso, ¿sí? Y no te importa nada porque estás aprendiendo o porque tenés que hacer una prueba de qué podría llegar a pasar con tu aplicación que estás levantando acá despacito, fíjate cómo voy sacando todo evicting pod. ¿Sí? Voy sacando todos los pods de un nodo y los vas llevando a otro. Ahora yo cuando hago acá get nodes, puedo ver que el local worker 2 tiene scheduling disabled, no va a parar ningún pod, está ready, que no está caído, ¿sí? Y si yo hago un describe, voy a ver que ya no hay nada acá. ¿Sí? Y acá antes tenía un montón de pods y ahora no tengo ninguno. Entonces, lo que lográs con Kain es poder aprender cosas que con Minikube no podés desarrollar, que sería en este caso mover pods de un nodo a otro. O podrías hacer otras cosas, pero esto es lo más simple, eh, como para demostrar por qué me parece que hay una mejor opción para poder hacer un laboratorio en tu máquina. Eso, sí. Perdón. Aprovecho el gap. Andrés, te hago una pregunta con respecto al cuando describía los componentes del clúster. Mencionaste algo de Edge cuando te referías a nodos. Si no da para explayarse mucho, ¿tendrías un link donde indagar sobre Edge para este tipo de componentes? Mira, yo no te voy a mentir. Yo sobre Edge, lo único que leí en un momento fue cuando en un cliente de Red Hat se le había planteado la idea de dejar de usar eh, un virtualizador VMware para que pusieran OpenShift y OpenShift le manejara las máquinas virtuales. Obviamente que dijeron que no. Eh, Edge todavía está para usarse, pero no, yo la verdad no vi a nadie usando eso. La documentación de Edge está en Kubernetes. A ver, eh, sí, sí. Ah, no, ¿por qué no puedo? Ah, no. ¿Y el chat? Ah, No hay problema. Si es parte no de puedo. Kubernetes Ahí o está. una Ahí está. feature que quieren implementar, la googleo, no hay problema. Era No, no, simplemente no, saber, no. porque hay un Ahí lo montón está, ahí de está. No, ¿sabes qué pasa? La verdad es que yo tengo Zoom en Fedora y anda a veces bien, a veces mal. Y bueno, a veces hay que hacer doble clic sobre las cosas porque no, le das y no anda. Sí. Tengo a veces esos problemas. Este, ¿Algo más? ¿Pueda No por mi explicar parte, ahí? gracias. Bueno, entonces, containers, 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 containers. Muchos containers. Containers son efímeros, containers son todos iguales unos al otro, perfectos clones, y es la mejor opción para agarrar software legacy viejo, muy viejo, que por ahí está corriendo en un Debian 6, y ponerlo a correr en una plataforma nueva, moderna, como Kubernetes. ¿Sí? Y quedaría totalmente abstraído del sistema operativo. Entonces, de esa forma, eh, estoy tratando de dar un ejemplo de algo que una vez vi y hice. Puedo agarrar software viejo, ponerlo en un container, dejar la máquina virtual, que es matarla, borrarla y dejar corriendo aplicaciones legacy dentro de una sola máquina virtual. Es una tarea que hice como sysadmin hace mucho tiempo. Eh, Nada, container, gente. Eso. Bueno, no molesto más. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya cerramos.
Bueno, vamos cerrando más. Bueno, gracias Andrés por la charla y gracias a todos por sumarse y por participar. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias, hasta luego, gracias por asistir. Ah, qué nervios tenía, por favor.